Bien, vamos a hablar ahora de las generalidades en toxicología. Decimos que la toxicología es la disciplina o la rama de la medicina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos y físicos que se producen en los sistemas biológicos, estableciendo la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a dichos agentes químicos o físicos que consideramos tóxicos. El impacto en los cambios culturales, sociales, industriales y ambientales se reflejan en las personas que asistimos nosotros en los hospitales con distintos tipos de toxicidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Puede ser una toxicidad por exposición laboral a algún producto químico, puede ser por uso indebido de drogas, que es bastante frecuente de ver en las guardias, por efectos adversos de los medicamentos, por intoxicaciones accidentales, que se ven más quizás en los niños, por intoxicaciones en casos de catástrofes, cuando hay alguna contaminación importante en algún lugar, y contaminación ambiental en general, entre otros. Etimológicamente, la toxicología es la ciencia que estudia los venenos. Tóxico es veneno, ¿sí? Viene de toxicon. Las sustancias que son capaces de producir un efecto nocivo o dañino sobre un ser vivo son las sustancias que llamamos venenos o tóxicos. Paracelso, en la antigüedad, manifestaba que todas las sustancias son venenos, pero es la dosis lo que diferencia a un veneno de un remedio. Es decir, todas las sustancias son potencialmente tóxicas, ya que pueden causar daño o incluso la muerte después de una exposición excesiva. Por otro lado, la mayoría puede ser usada de forma segura, es decir, si tomamos todas las precauciones necesarias para que la exposición a esa droga o a ese agente químico o físico esté por debajo de los límites tolerables, y si manejamos las dosis apropiadas, entonces no vamos a tener daño. ¿Cuáles son las áreas de estudio de la toxicología? La clínica, la analítica, la alimentaria, la laboral, regulatoria, ecotoxicología, la forense y la experimental. Por ende, el médico toxicólogo es un médico especializado en el tratamiento de pacientes que presentan intoxicaciones y que tiene amplios conocimientos en medicina, sobre todo en lo que es emergentología, pediatría, salud pública, medicina interna, unidad de terapia intensiva y medicina forense, entre otros. Bien, dijimos que el tóxico era un veneno, por ende es una sustancia, un elemento o un compuesto químico capaz de producir lesiones estructurales o funcionales en un órgano o en un sistema, pudiendo incluso provocar la muerte. Casi todas las sustancias conocidas pueden provocar daño o muerte si están presentes en cantidad suficiente. Por eso habíamos hablado de dosis, de modo que la dosis es la que va a determinar que una sustancia o un compuesto sea o no un veneno o un tóxico. La toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia o un preparado de causar daño en un organismo vivo. Esta capacidad es intrínseca para cada sustancia. Puede ser modificada por muchos factores, entre ellos la dosis que administramos o que el paciente absorbe, las vías de administración, la distribución de esa dosis a lo largo del tiempo, y la acción tóxica la va a ejercer mediante modificaciones en las funciones del organismo a nivel celular, bioquímico o molecular. Esto nos va a dar como consecuencia una manifestación observable conocida como efecto, es decir, los síntomas que va a presentar el paciente o ese ser vivo. Hay dos palabras que tenemos que diferenciar. Una cosa es contaminación y otra cosa es intoxicación. Contaminación es la presencia de un tóxico o un veneno
en el organismo o en un medio físico o en un ecosistema o ambiente en el cual ese tóxico no debería estar. La intoxicación es el conjunto de los signos y síntomas que se desarrollan por la presencia de un tóxico en el interior de un organismo, es decir, el efecto observable de ese tóxico, una vez que ha superado la dosis umbral. Recuerden que si estamos hablando de dosis por debajo de ese umbral, no se produce intoxicación. También tenemos que tener en cuenta que la intoxicación puede tener distintas causas. Intencional, hay personas que quieren suicidarse y toman venenos o cáusticos. Puede ser alimentaria, podemos comer algo que esté en mal estado y nos intoxicamos. Puede ser accidental, como ocurre en los niños muchas veces, o por inhalación de quizás algún químico, algún producto químico, algo que hay en el ambiente, por animales ponzoñosos, principalmente arañas y serpientes, por plantas tóxicas, por drogas, exposición laboral, ambiental o iatrogénica. Bien, hablando de intoxicación como efecto, desde el punto de vista del tiempo de aparición de los signos y síntomas relacionados con la exposición a este tóxico, podemos hablar de intoxicación aguda, subaguda, subcrónica y crónica. La intoxicación aguda es cuando hay una exposición corta al tóxico y es rápida, no superior a 24 horas antes de la aparición de los síntomas. La subaguda, hay una exposición inferior a 28 días, un mes aproximadamente. La subcrónica es una exposición inferior a los 90 días. Cuando ya supera los 90 días o 3 meses de exposición, hablamos de intoxicación crónica. Puede ser por acumulación del tóxico, como ocurre por ejemplo con el saturnismo, que es la acumulación de plomo, o puede ser por acumulación de los efectos, daños sobre el sistema nervioso central por exposición, por ejemplo, al sulfuro de carbono. Este es un cuadro comparativo donde vemos intoxicación sobreaguda, donde hay una exposición de tiempo muy corto a dosis muy altas. La sintomatología es rápida, con una evolución muy grave y con una alta frecuencia de muerte, por lo general en minutos u horas. Esto puede pasar a veces cuando hay una inhalación de algún gas muy letal, digamos, muy potente, o una picadura de serpiente letal. Luego tenemos las agudas, también el tiempo de exposición es corto, las dosis son altas. Aquí tenemos síntomas muy visibles y graves, ocasionalmente pueden llevar a la muerte, pero en algunos días. No es algo de cuestión de horas o minutos, es cuestión de días. La exposición subaguda tiene un tipo de tiempo de exposición medio y de dosis media. Los síntomas pueden ser menos visibles, más leves o más difusos y rara vez llegan a la muerte. Es raro porque por lo general hay algún antídoto que podemos dar o algún tratamiento que podemos dar para evitar la muerte. La muerte, si ocurre, ocurre dentro de algunos días o semanas incluso. La exposición crónica es una exposición que suele pasar muchas veces en ambientes donde hay algún tóxico dando vueltas. Por ejemplo, la exposición laboral, ¿sí?, al plomo. Pinturas, una fábrica de pinturas que tenga pinturas con plomo, puede ser que las personas que trabajan allí tengan una exposición laboral al plomo, o bien las de fábricas de anilinas que producen tanto cáncer. Bien, es una exposición repetida a dosis muy bajas, pero que se van acumulando o sumando. El paciente puede estar asintomático o los síntomas pueden aparecer, los signos y síntomas, la clínica en general puede aparecer de manera muy leve y gradual. Los pacientes no suelen morir por esta causa, salvo que desarrollen un cáncer.
Bien, hablemos un poquito de distintos tipos de efectos. Hay una toxicidad que es evidente, que es aquella en la que los signos de intoxicación son tan graves que al administrar una dosis inmediatamente superior, suponemos que se va a producir la muerte. Eso se llama toxicidad evidente. Hay una dosis que es discriminante, que es el nivel de dosis que produce una toxicidad evidente pero no causa la muerte. Hay 4 niveles: 5, 50, 500 o 2000 miligramos por kilo. El efecto reversible es aquel efecto de intoxicación que luego de transcurrido un corto tiempo desaparece. El efecto irreversible es aquel que no desaparece con el tiempo. El efecto estocástico es aquel cuya probabilidad de que se produzca el efecto aumenta con la dosis. Estocástico es un término que se usa mucho para los procesos en general. Cuando los procesos son estocásticos están determinados por variables que son previsibles. Cuando son no estocásticos están determinados por variables que son impredecibles, es decir, efectos aleatorios. De modo que el efecto estocástico es aquel cuya probabilidad de que se produzca dicho efecto aumenta con la dosis. La dosis sería la variable o determinante predecible. El efecto no estocástico es aquel en que la intensidad o la gravedad del efecto, es decir, de los signos y síntomas, no depende directamente de la dosis, sino que va a ser más aleatorio. Bien. Peligro y dosis. Peligro es la capacidad que tiene un tóxico de causar daño. Para evaluar la peligrosidad de un tóxico, utilizamos los siguientes criterios. Dosis tóxica 50 es la dosis necesaria para generar efectos tóxicos visibles en el 50% de los animales expuestos. La dosis letal es aquella dosis que causa la muerte o que puede causarla. La dosis letal 50 es un término que se usa mucho en experimental que dice dosis que causa la muerte en el 50% de los animales de estudio que fueron expuestos a ese fármaco o a ese producto. Y por último vamos a hablar dos palabritas que son dos términos que a veces prestan a la confusión: exposición y riesgo. Exposición son las diferentes maneras en que una persona o un ser vivo, un animal, lo que sea, entra en contacto con un veneno o tóxico. Este veneno o tóxico puede ingresar por distintas vías al interior del organismo. Es decir, nosotros tenemos la vía de contacto, ¿sí?, a través de la piel, puede ser por inhalación, puede ser por ingestión, puede ser por inoculación. Bien, además, también depende de la duración del contacto del individuo con el tóxico, es decir, cuánto tiempo estuvo expuesta esta persona o este individuo o este ser vivo a ese tóxico. También el mecanismo por el cual se produjo el contacto o el mecanismo por el cual el tóxico ingresa al organismo y la cantidad de tóxico o veneno que ese organismo puede absorber y cuánta cantidad puede excretar. La exposición puede ser única o múltiple, de corto o de largo plazo, o repetidamente, o a lo largo de mucho tiempo. El riesgo está directamente relacionado con la exposición, ya que es la posibilidad de ocurrencia de un daño, y se evalúa estudiando no solamente las características de la sustancia, sino las vías de exposición y los organismos expuestos. Muchas gracias.